Vamos a proseguir con la tarea de difusión de la gran figura del maestro don Juan Alfonso Carrizo. Y esta vez lo vamos a hacer de la mano de otro de los preclaros pensadores de las cosas de nuestra patria, don Roque Raúl Aragón Iramain. Su padre, que llevaba el mismo nombre, tuvo larga actuación en la política y llegó a ser intendente de San Miguel de Tucumán. Él fue historiador y docente, y también llegó a incursionar en programas de radio y televisión. Entre sus principales obras tenemos la poesía religiosa argentina, Genio y figura de José Hernández y la política de San Martín. Para hacer este video voy a basarme en un texto poco conocido, aparecido en la colección Tiempo de Sosiego de Laboratorios Roche, y que llegó a mis manos como uno de los tantos detalles que los laboratorios hacían a mi padre y a todos los médicos en general por ejercer tan noble profesión. Aunque siendo niño no podía captar ni por asomo en su plenitud la riqueza de su contenido, me gustó e intuí que podía servirme en el futuro. Casi 40 años después, pues la publicación es de 1982, lo pongo a consideración de todos ustedes. Testimonio sobre Juan Alfonso Carrizo, por Roque Raúl Aragón. Lo vi por primera vez en mi propia casa. Mi casa de Tucumán tenía la disposición antigua de la doble hilera de cuartos flanqueando una sucesión de patios y galerías. Para pasar desde el cancel hasta el escritorio de mi padre había que dar unos pasos por el patio. Recuerdo cuando los dio ese hombre moreno y corpulento de pelo corto y entrecano, en cuanto la mucama le franqueó la entrada. Caminaba con cierto agobio y parecía embolsado en un traje azul. Yo tendría entre 10 y 12 años. Me quedó grabado porque la noche en la mesa mi padre nos contó que ese hombre que había conversado tan largo con él esa tarde era un gran entendido en cuestiones de campo y sabía muchísimos versos. Días después mi tío Jorge, hermano de mi madre, comentaba en lo de mi abuela lo que se había divertido en la estancia con el gordo Carrizo, mandado por mi padre para que hablara con la gente del lugar. El gordo, según mi tío, cada vez que la chinita le cebaba un mate, le agradecía con una copla distinta. También por esos días se habló de él en la casa de mi otra abuela, doña Manuela Gancedo, santiagueña, que de chica había vivido en Loreto donde aprendió el quichua, ya ido para entonces de su memoria que aún retenía un gran acopio de cantares. También ella hacía versos, como todo el mundo antes, aunque sin salirse de la forma de la copla. El asombro en la casa de mi abuela fue que el catamarqueño Carrizo sabía casi todos los cantares que ella le decía. Unos años después, mientras viajábamos a caballo, le oí hablar de él a don Avelino Sandoval, propietario montañés que vivía en San Pedro de Colalao. Hasta su casa había llegado Carrizo con una carta de presentación de mi padre. Y apenas leída, don Avelino levantó la vista, la puso en su interlocutor y le dijo: Don Juan Alfonso Carrizo, con gusto lo atenderé, si me trae de Buenos Aires una donosa mujer. Contaba esto el viejo y celebraba con una risotada su propia ocurrencia. Él se acordó de cantares que el recopilador no conocía e incluyó más tarde en el Cancionero de Tucumán. Por entonces seguramente me di a la lectura de los cancioneros, empezando por los de Catamarca y Tucumán, que me produjeron una gran impresión. Por lo pronto satisfacían dos atracciones dominantes en mí, la poesía y el pueblo. Mis primeros alimentos fueron la leche que me dio mi madre y los versos que le oí decir a mi padre. Y siempre me he sentido a mis anchas entre la gente común, especialmente la del medio rural. Frente a ellos he sentido la grata sensación de estar fascinado y a lo largo de mi vida los he llevado en la memoria como secretos modelos a los cuales acudir en los momentos de perfilarme para algo. Todavía se me representan de alguna manera cuando nombro a la patria, la poesía y el pueblo. ¿Qué decir de la poesía en el pueblo? Las décimas, las coplas que se cantaban con diferentes aires y un poco de acuerdo con las circunstancias. Al leerlas yo las iba relacionando con las que había oído. A veces se encontraban las mismas, a veces parecidas.
y anotaba las variantes en el margen de las hojas. Pero las variantes consignadas en las notas del libro abrían una perspectiva inmensa. Un tema aparecía en Ecuador, en Puerto Rico, en Galicia. Otro se remontaba a la poesía escrita del siglo de oro español, o más allá, a los cancioneros cortesanos de una Europa todavía no segmentada en su cultura por la fuerza centrífuga de las nacionalidades, y aún al canto de los juglares. Y uno, el lector, aunque el autor no lo dijera, iba viendo a la copla trasladándose como un esporo que atraviesa los países y los siglos, para aparecer cuasi milagrosamente en la boca de un rústico de un desolado paraje de la campaña. Y la copla vivía, se puede decir, porque no era un elemento inerte, acabado, fijo, como una moneda que es igual en un lado y en otro, sino un organismo que se transforma, cambia una palabra por otra. La creación payadoresca en la que el cantor compone una obra personal parte del acervo común, como en las glosas, que toman una cuarteta como pie forzado y sobre ella elaboran una declaración poética que, a su vez, recogerá el máximo de elementos comunes. Lo individual desmerece la obra de arte popular si es autónomo, si no se afirma en lo social. Para mí esta comprobación fue deslumbrante. Comprendí la tradición como el fondo común, fundamental, universal, íntimo y a nuestro pueblo como su depositario, no el único ni el mejor, sino el que lo es por naturaleza. Y comprendí también que desde su universalidad se veía mejor a la patria que desde la psicología o la sociología o la misma historia si ésta se reduce a los hechos políticos. Capté el pasado en las sobrevivencias que había tenido a mi alcance y corroboré la dignidad que atribuía a los gestos populares. Era en 1915. Un profesor le encargó una monografía sobre los antiguos cantos populares de Catamarca. Cuando lo hubo terminado fue con sus cuartillas a mostrárselas al padre Antonio Larruy, hombre docto, que publicó importantes colecciones de documentos y que en Catamarca había fundado 3 años antes unos centros de estudio. Dicen que Larruy sintetizó su comentario rasgando las cuartillas y arrojándolas al canasto. Este fue un momento decisivo en la vida de Carrizo. Vaya uno a saber lo que hubiera escrito, pero parece que la admonición que oyó iba dirigida contra los comentarios que endilgaba el material recogido y contra los prejuicios acerca del arte autóctono y la acción depredadora de España, muy típicos del normalismo. Pero el joven soportó resignadamente la severa lección, prueba de su buena pasta, y desde ese punto se puso en el verdadero camino de la investigación folclórica. 10 años después tenía terminado su cancionero de Catamarca. Había estudiado, para empezar, los cantares de gesta, romances, poesías bucólicas, el teatro del siglo XVI, los villancicos antiguos, las obras de Menéndez y Pelayo, Menéndez Pidal, Cejador y Frauca. Siguió con cuanta recopilación de literatura popular cayera en sus manos y agregó su investigación histórica personal. Quizás en esta búsqueda siguió indicaciones del padre Larruy. Su resultado tuvo mucha importancia para él, pues llegó a la comprobación de que el cancionero era un patrimonio común, heredado, en el que la espontaneidad y la personalidad constituían aspectos secundarios. Resulta extraño, entonces, que quisiera que su libro apareciera con un prólogo de Ricardo Rojas.
si éste había sostenido justamente lo contrario en sus especiosos estudios sobre poesía popular y gauchesca, cuya diferencia no deslindaba bien. Pero Rojas era en esa época, sobre todo para los provincianos, uno de los mentores de la cultura argentina, campeón de cierta restauración nacionalista de los usos que el extranjerismo oficial denigraba. Además, había escrito cosas de este tenor: el volumen en que se recoja todo el tesoro de nuestra poesía popular será una obra patriótica y literaria que no ha sido emprendida todavía. Yo he procurado sembrar un medio centenar de esas coplas entre las páginas de este libro. Carrizo debió pensar que sus hallazgos iban a ser acogidos con alborozo por el maestro, a quien se le ofrecía la ocasión de quedar como el precursor de una empresa memorable. No fue así. Rojas se indignó de que este maestrito recién llegado osara disentir con él, y encima le pidiera su respaldo intelectual. En una carta furibunda, donde apenas hace una mueca de cortesía, se despacha contra la presunción con que el joven ha negado la vinculación de la poesía tradicional con la gauchesca, y ha osado vincular al Martín Fierro con un género menor, como son los cantares matonescos. Arrastrado por la cólera, llega a decirle: usted se ha dejado poseer por un espíritu luciferino. Humilde y sobriamente respondió Carrizo, sin ceder en su posición: tiempo vendrá en que usted mismo se convencerá de que no he merecido tan acerba crítica. En otra ocasión, contestando un juicio negativo pronunciado por Rojas públicamente, defiende la calidad científica de su trabajo y aduce el ejemplo de sus predecesores europeos, sobre todo los españoles. Le da casi una lección de investigación folclórica, con una firmeza que no deja de ser respetuosa. Le expresa su desencanto por la reacción que ha encontrado de su parte, y levantando el tono declara más adelante: si el doctor Rojas se ha sentido tocado por algunas de mis afirmaciones, lo invito a que pruebe la falsedad de las mías, que yo paso a probar las de las suyas. Y pone unas banderillas espectaculares. El estudio de la poesía popular argentina practicado por el doctor Rojas no merece fe como investigación seria. A la ampulosidad de su estilo se une la falta de investigación en las fuentes. En los gauchescos presenta, con retórica de ocasión, al cantor que abreva en las fuentes primordiales de la naturaleza y destila después sus coplas, pero no se ha dado cuenta de que más de la mitad de los ejemplos que ha reunido pertenecen al cancionero español. Y dice más adelante: la era de la investigación ha empezado. Apenas publicado el Cancionero de Catamarca, emprendió la búsqueda en Salta y Jujuy, recorriéndolas en cuanto medio de transporte tuviera a su alcance. Viajaba como maestro en comisión. Con la práctica se fue haciendo la mano para el oficio, ya que el campesino no se deja abordar fácilmente por el hombre de la ciudad, ni está dispuesto a recitar en cualquier momento cantos propios de ocasiones o ceremonias de las que no cabe desmontarlos ni adulterarlos. Había que esperar que el canto fuera un acto de participación y no de exhibición, y de no poder sorprenderlos así, había que convencerlos con halagos, bebida o dinero para que dijeran lo que recordaban. Los viejos naturalmente eran los más atractivos por los conocimientos ya desactualizados que pudieran conservar. Los chicos se prestaban con más facilidad a mostrar lo que sabían. Carrizo llegó a fijar una tarifa, que era de 10 centavos por copla que él no conociese. Para eso debían decirle la mitad, y si él no podía continuar con los 2 versos restantes, pagaba. Si podía, no. Por romance, o décima, o glosa, pagaba 1 peso. Era más o menos un jornal de esa época. Así juntó en las 2 provincias 8.500 cantares, suma copiosa con relación a todas las colecciones conocidas. Y llegó a Tucumán, que sería un jalón en su obra y en su vida.
Su obra ya era una cosa importante y él podía estar seguro de eso con solo compararla con los cancioneros de otros países. Su cuantía y el cotejo de antecedentes y variantes eran señales claras. También había recibido ecos del extranjero, entre ellas las felicitaciones de don Francisco Rodríguez Marín. Cuando estuvo Federico García Lorca en Buenos Aires, Juan Oscar Ponferrada y Sigfrido Radaelli fueron a verlo. La visita se realizó en un taxímetro recorriendo la ciudad. El andaluz miraba y conversaba. En un momento Ponferrada le dijo: «Yo hubiera querido que usted conozca a un paisano mío que...». «A ver si es el mismo de quien me habló Menéndez Pidal», contestó García Lorca. «¿No es un señor Carrizo?». Él, Carrizo, también estaba convencido de que su búsqueda había sido como providencial, por haber llegado tan oportunamente a poner por escrito un depósito oral mantenido durante los siglos y ya en trance de disgregación. Sabía comunicar a los otros esa convicción y obtener toda clase de colaboraciones. Hasta entonces había sido importante la de Ernesto Padilla, que era diputado nacional. En Tucumán lo conoció Alberto Ruyés y en la casa de este a Bruno Jacobela. Ruyés era un filósofo y un patriota. Adhirió entusiastamente a la obra de Carrizo. Veía en ella una sobrevivencia de la cristiandad en los campos argentinos, después de tanto tiempo de haberse extinguido en Europa, para honor de esos rústicos que habían sufrido el vilipendio de los ideólogos reformistas mientras preservaban tesoros de cultura superior en calidad a la información libresca de que se pagaban aquellos. Él quiso colaborar en tal empresa de restauración espiritual, porque no se trataba solo, para Ruyés, de documentar ese caudal poético hasta entonces liberado a la memoria de los cantores. Había que salvar la vida contenida en él, urgía salvarla por su poder de fecundación intelectual del pueblo. Pero las colaboraciones que suscitaba este apóstol de la tradición popular aparecían también en otros planos, como puede verse en dos ejemplos. Una maestra de Santa Rosa, en Monteros, Petrona del Carmen Cáceres, apenas se enteró de este forastero que buscaba cantares, se ofreció a recoger los que pudiera entre sus alumnos y el vecindario. Cuando se conocieron, la colaboración se hizo más estrecha, pues ella se encargó de poner al limpio los apuntes y él estableció en esa zona como un centro de operaciones. El otro caso es el de un peón de la zona, José Felipe Aragón, al que abordó cuando iba arando bajo el solazo, con el torso desnudo. Ahí conversaron. El hombre le recitó de memoria 4 glosas nuevas para él y no quiso recibir los 4 pesos correspondientes diciendo: «Demasiado hace usted, señor, en molestarse a buscar estos cantos que se están perdiendo». Después en su casa el hombre le dio un cuaderno con décimas antiguas que tenía anotadas. Así pasaron como 2 años de recorridas y anotaciones, hasta que un día le dijo de sopetón a la maestra: «Iñatita, ¿qué le parece si nos casamos?». «Eso nomás estaba esperando que me dijera», respondió ella. Don Alberto Ruyés salió de padrino. Desde entonces siempre le dio trato de ahijado. Y de ahí se fue Carrizo con su ayudante a recoger canciones en La Rioja, su última recopilación, Un broche de oro. Ernesto Padilla lo punzaba para que siguiera en Córdoba, y con razón. El folclore cordobés, por estragado que se hallara, debía conservar mucho caudal. Pero Carrizo ya estaba de director del Instituto de la Tradición en Buenos Aires, haciendo antologías para el Consejo Nacional de Educación y buscando la forma de poner la escuela en el mismo rumbo que el cancionero. ¿Se apoltronó Carrizo en Buenos Aires? Eso se ha dicho. Pero cuando se tiene hecha una recopilación mayor que la de cualquier otro país, y se ha vivido más de 55 años, y el cuerpo pasa de los 100 kilos, ¿está uno obligado todavía a andar moliéndose en camiones y sulquis por esos caminos escabrosos, polvorientos y traicioneros,
a ver si encuentro una copla nueva o una variante distinta de otra que ya conocía. ¿No había llegado el momento de volver sobre lo recolectado y analizarlo en el contexto de la tradición oral y escrita? Él perfeccionó su obra realizando este trabajo de gabinete, valido de la excelente biblioteca que había ido formando. Allí estudió los antecedentes de nuestro cancionero y encontró los temas de la Edad Media europea que perduran en él, hecho asombroso que obliga a una reconsideración de nuestra cultura. Por un lado muestra la vitalidad de la tradición entre nosotros y explica la renuencia con que nos adoptamos al mundo moderno, despersonalización del poder, gobierno parlamentario, igualdad de los sexos, secularización del Estado, disolución de la familia, contracepción. Por otro lado, equivale a una reivindicación de ese campesino al que se consideró casi irremisiblemente inmerso en la barbarie y que resultó ser, según pruebas inobjetables, el depositario de los nobles restos del acervo clásico. La obra de Juan Alfonso Carrizo fue, como él creía, algo providencial.